Tuve muchos jóvenes que dicen, no, yo lo que quiero hacer es eso no deja dinero. Porque se ponga a estudiar Sí. eso. Porque nuestro problema también está en lo que sí quiere. Desde Spacecast Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. Para los stickers. Para La los stickers. multimedia en temas populares. Populares. Hoy sí, porque ayer no, pero mañana también. Señores, aquí estamos, Multimedia Pop, tu podcast favorito, el podcast favorito de tu mamá, el de tu papá, el de tu abuela, hasta tu que te brecha por la ventana para ponerse al día. Hoy tenemos un super capitulazo. Super capitulazo. Pero antes de yo ponerme a hablar disparates, Walkie. ¿Tienes la menor idea de cuánto duré para llegar a pintar así? No. 25 años. Uf, tremenda. 2 y un 5. 3 triángulos. Claro. 5, man. No es para el coco. Vladimir. Esta fue una película del 2006, se llamaba Art School Confidential, de Tony Swigoff, y ahí estaba Max Miguel, estaba John Malkovich también, Sofía Mills. Para todo aquel amante de verdad de lo que es el arte y que de una manera u otra quiere expresarse como si fuese algo popular, pero al mismo tiempo creativo, se las recomiendo. De verdad que sí, de corazón. Además, Dale a like. el dedito. Suscríbete. A la campanita. ¿Y a qué más? A todas las Que lo redes compartan. sociales posibles. Que estamos en diciembre. Tu hate lo necesitamos también. Hay que compartir. Escriben los mensajes. Compartan. Necesitamos de tu hate. Compartan. Señores, no hay ruptura. Pero hay una leyenda de que los plátanos grandes, verdes, de textura exuberante, gruesa, pertenecen a una provincia llamada Barahona. Lo que quiere decir que quizás esos plátanos tienen la potestad de alimentar adecuadamente las mentes de las personas que habitan en ese lugar. En el día de hoy tenemos un tigre que viene de allá, con todos los sazones. Un honor para mí presentarlo, Verdugazo, en su área del arte. Realmente. Ha logrado catapultarse viniendo de lo que literalmente podríamos decir de abajo, porque no es misterio para nadie cómo el tú querer lograr sentar bases que te reconozcan en lo que tú quieres hacer, que es totalmente fuera de lo convencional o de lo que todo el mundo quiere ver, es un trabajo. Entonces, sin mucho preámbulo, porque los tigres que saben mucho de arte son ustedes 4. Es un placer para mí presentar 25 años. 25. Sí, porque en verdad estamos como del 2007. Por ahí sí, mucho ha corrido. Ha pasado un par de añitos. Pero nada, es Daviel aquí, ese morenito exótico. La cámara le va a hacer un close-up cuando yo edite. Es Daviel. Es Daviel. Amigo, bienvenido. Gracias Por aceptar la invitación a este tu. Cerrando con este invitadazo, ¿eh? Sí, Sí, bastante. cerrando. Y que imagínate, ¿cómo decir que no? Porque a algunos les gusta cerrado, a otros abiertos.
Te queda café. Ve un chin más de café ahí. Y eso, Walkie, que era tú, Walkie. Uy. No, ya. Vamos a hablar con el David. Vamos a hablar con el David, porque si no nos vamos en una. Werner, te paso la palabra. Ay, Dios. Ay, Ok. Jesús. Bueno, está bien, pues vamos a hablar. Edison, ya a nosotros no nos gusta como hacer como entrevistas, aunque la gente que nos escucha es muy joven y quizás no conocen tanto de ti. Pero queremos hacer esto más que fuese conversatorio y ahí mismo la gente te conocerá. Yo personalmente te conozco posteriormente a haberme graduado y sabía ya que tú estabas en la UAS, que a veces visitaba, o cuando yo estaba de salida, ustedes estaban de entrada. Pero... No, y claro, y cabe decir que de cierta forma estamos todos conectados porque igual Werner fue una de mis entrevistas en mi tesis y cité su trabajo en varias ocasiones porque yo trabajé sobre mitos y leyendas dominicanas en mi tesis de grado y Werner es una de las personas que ha explorado esos temas dentro de nuestro país. Sí, no, exactamente. Bueno, ahí fue que yo creo que nos conocimos y que supe de los proyectos que tenían ustedes, Moro Estudio, empecé a conversar con algunos de ustedes, que precisamente íbamos a dejar ese tema un poquito de mitad en adelante acerca de la mitología y de los mitos, que es algo muy rico y una discusión bastante larga y hasta controvertida en nuestro país, que quizás por eso es la grandeza. El que se atreve a explorar esos temas no solamente es mal visto, sino que también, y yo soy partícipe de eso y muy de guerrear Sí. en cuanto a batallar con lo establecido, en ese sentido, aunque, bueno, más tradicionalista. ¿Oíste, Waititi. Mírame. Bueno, me voy a romper el status quo de lo que la gente espera ver y no de lo que se tiene que ver. Nosotros, yo creo que hemos olvidado mucho la parte cultural autóctona, quizás de la parte negroide, la parte del indigenismo, y tú has explorado muchísimo eso en tu trabajo, incluso de temas más tabú como el vudú. Sí. Que mira, ¿cómo ha sido luchar contra ese temor? Ya te voy a preguntar de una vez con el temor de la gente a explorar esos temas. Bueno, lo primero es que yo nunca le he tenido miedo y no sé si por cosas de los espíritus o de Dios o del diablo. Yo siempre he estado como que no, esto es lo que yo quiero hacer, que la gente diga lo que quiera, yo voy a hacer esto. También hay una cuestión de decisión y cuando tú decides lo que tú quieres hacer, digamos que cualquier comentario negativo que tiene una gente sobre tu percepción de la realidad, no importa. Así de sencillo, es como simplemente tú decides a qué tú le vas a dar espacio en tu vida y a qué no. Y yo, digamos que viniendo de Barahona, donde tú tienes un crisol como en toda República Dominicana, claro está, pero en la misma Barahona, la parte negroide todavía es más fuerte que en otros lados del país, por la misma cercanía con Haití, por el sur ser abandonado y ser un espacio ingenios, etcétera, muchas cosas como esa. Tú ves que, como dicen, el negrito no está detrás de la oreja, está casi delante. Y entonces eso son de los detalles que es parte de lo que yo soy, de lo que nosotros somos. Y al final, a mí me encanta que nosotros somos una mezcla de 3 continentes, 3 culturas, con religiosidades distintas. Y cuando esas religiosidades se mezclan, como el cristianismo con el vudú, con lo indígena, se generan elementos como la santería. Y que nosotros mismos en República Dominicana, por ejemplo, en nuestra santería tenemos la división del indio,
que eso no lo tiene, por ejemplo, la 21 división, digamos, africana, todos los dioses, etcétera. ¿Por qué? Porque somos un sincretismo y al final hablar de nosotros, incluso de nuestro catolicismo, de nuestro cristianismo, podemos ver como también hay un sincretismo y eso a mí me define y no tengo por qué tener miedo o hacerle caso a la gente por algo que es parte de mi identidad. Ya, excelente. A ti te fue bien con Odalí, ¿verdad? a mí me fue del coño. A mí fue malísimo. Comprando el libro. Bueno, no, tú sabes que sí, de que Te quiero. Sí, Si que ves esto, te quiero mucho. de que Mario y yo que estábamos en la universidad juntos, él sabe que yo iba a la universidad a dibujar, que a veces yo no hacía caso a clase ni siquiera. Ok, Real. estabas hablando de esa parte de que no te importa mucho lo que opinen de tu trabajo, particularmente porque es algo que tú necesitas hacer. Es algo quizá que solo entienden quienes están en este medio del arte, de la pintura, escultura, o también de la escritura, que es una necesidad que uno tiene como individuo de comunicar algo. Entonces, me parece muy interesante porque muchas veces la gente dice, no, porque yo no me importa lo que diga la gente. Pero más que eso, es esa parte de ser fiel. Y cuando estoy hablando ahora de ser fiel, no me estoy hablando de ser fiel a otra persona, Sino a tus ideales. sino a ti mismo. Claro. Esa es la primera fidelidad. Entiendo que es la más importante, porque si no uno se pierde en buscar que te acepte un grupo o que te acepte otro grupo y dejaste de ser tú. Entonces, me parece muy importante eso que tú acabas de decir, porque resalta esa fidelidad a tus ideales. Ahora, hay dos tú. Hubo un tú anterior y el tú actual. Está el Edison, que no era artista, y ahora está el Ed Daviel, que es el artista. Hay sinergia entre esos dos, entra en conflicto con quién eres más fiel, con el Edison anterior o con el artista. ¿Te gustó el sonidito? Bueno, digamos que hay un espacio donde no se dividen, que es una cuestión de fonética, por el hecho de que Ed Daviel es un nombre que compone mis dos nombres, que Edison Javier, y es algo que incluso yo lo hice para mi primer correo de cuando Hotmail era la vaina, cuando yo tenía como 11 años. Ed Daviel Entonces, sí, Ed Daviel 3. Claro, ¿cuántos correos tú le escribiste que te lo sabes de memoria? ¡Ey! Esa es la matrícula de la UAS. Ese hombre y yo cogimos lucha juntos. Claro. Heavy. Estos amores son viejos. Real. Entonces, como que mi primer correo tenía ese nombre y digamos que 2012 fue cuando yo comencé ya a utilizar oficialmente como el nombre Ed Daviel para firmar mis dibujos, que fue cuando ya me estaba graduando de la UAS, cuando yo estaba como que ya tomando la decisión absoluta de que a mí no me gustaba el diseño, de que no me gustaba esto, de que no me gustaba lo otro, de que yo lo que quería era ilustrar, pintar, de que quería eso. Y en ese momento yo comencé ya de manera formal, espiritual, mental, a decir como que, ok, yo voy a firmar como Ed Daviel. Y sigo firmando como Edison también. La división está entre, digamos, la realidad y la ficción. Porque muchos trabajos para editoriales como Scholastic, que he hecho para Estados Unidos, o otras editoriales en otros lados, que no entran dentro del espacio de la ficción, dentro de la mitología, dentro de los mundos que más definen mi personalidad, que son trabajos que yo hago para clientes. Yo lo firmo como Edison Montero, que digamos, yo digo que es el que cobra los cheques. y ya mi trabajo más íntimo, más personal,
Entonces está bajo mi nombre de Daviel porque es lo que yo creo que define mi pensamiento, ya lo que me define como mí mismo, como mi persona. Sería más como el alter ego. No sería el alter ego. Aquí es donde pasa que el alter ego fácilmente pasa a ser Edison. Como Batman, ¿verdad? Que a veces se disfraza de Bruce Wayne. Claro. Porque al final, mediante Ed Daviel es que yo destilo mis verdaderas ideas. Edison yo termino usándolo para hacer proyectos que un cliente me contrata. Que un cliente me dice, bueno, yo quiero esto, del cual yo no tengo control. Yo te lo digo porque, o sea, yo soy testigo ocular desde cuando estábamos creo que era algo sobre la ciguapa. Sí. Que estábamos haciendo. Yo estaba ahí, pero bueno. Yo existía. Ahí. Yo dije, tú figuraste ahí. No, yo ayudaba. Pero vi como... Pasaba la pintura. Hilbert, hay que vos está, ven. Yo vi como tú te sumergías en el personaje. Desde la ambientación de la sala, la música y todo. O sea, por eso digo como lo de alter ego, porque era como una... Tú estabas haciendo una metamorfosis en ese momento, por decirlo de esa manera. Desde que tú salías de la puerta, eso estaba, ay, que lo que, relajado, y te desmontaba de ahí. Por eso lo digo como que a la hora de trabajar el arte entra el Daviel como tal. No, claro. Aunque también. ya se ha apoderado de ti, ya mira cómo tú andas. No, para mí sigue siendo el mismo Edison que uno conoce hace mucho tiempo. Yo incluso hasta pensaba eso veía el personaje de Edison ya cuando te veía 5 años atrás para acá como el personaje, pero definitivamente tú eres el mismo Edison. Lo que pasa que creo lo que dice Mario, que ya tu arte, tu expresión completa se ha apoderado de ti, porque yo creo que eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros somos algo y tratamos de aparentar para lo que esperan los demás. Y Edison ha sido auténtico con lo que él es, lo que yo observo. Incluso, creo que tú pasaste ya a ser una marca. O sea, tu presencia, yo te veo como tu firma. O sea, tú eres tú mismo lo que representas. No lo que haces, sino ya tú mismo. Yo me imagino que tú mismo te ves ya así. Y es más fácil expresar. No tienes ese miedo de si hago esto, hago lo otro. Como cuando uno hace una viñeta y la está calculando que si me cabe, ya tú la haces. No, claro, porque al final hay una conexión directa y yo siempre he dicho que, o sea, yo pienso mucho en que el ser humano es sus ideas. Este cuerpo es simplemente una reflexión de esas ideas y esas ideas tú la vas a explorar y vas a expresar lo que verdaderamente tú eres. Ahora, hay veces que se tiene mucho el miedo a que yo verdaderamente debería expresar a través de mí las ideas de lo que yo soy. Y entonces ahí entra que por eso vemos todos los conflictos que tenemos ahora. A nivel político, a nivel espiritual, a nivel de comportamientos seculares, etcétera, que vemos que hay veces hay ciertas dificultades porque la misma gente siempre anda con un miedo de expresar sus verdaderas ideas. Ya sea tanto de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea. Hay una disonancia en el hecho de que mis ideas pueden chocar, pueden traer molestia, pueden esto, pueden lo otro. Y yo creo que, claro, uno debe expresar todas sus ideas a través de uno y eso es donde yo me veo. Sin buscar, claro, ofender a los demás, pero sin ofenderte a ti mismo. Ahora que tú mencionas eso... Hace rato y una cosita. Hace rato que tengo una cosita, pero termina. ¿Cómo? Te lo voy a poner ahí. Hace rato que tengo Prepárate. Bebe. No hay
hay sonido No hay de, sonido que- de escopeta. No ni nada de queda eso. más café. Tengo que prepararme. Tenemos el café especial hoy. No, pero de verdad, o sea, hace un momentito que me está pasando por la cabeza exactamente lo que yo entiendo, desde tu nombre o por lo menos de cómo te presentas, el Greña Punk. O sea, punk, sabemos todos aquí que ese género era una protesta social anarquista con respecto a ciertas realidades de una sociedad específica. Y así haciendo un parangón entre lo que nosotros conocemos como Jean-Michel Basquiat, ¿verdad? Ese expresionismo de vudú, arte, mezcolanza, etcétera. Si bien es cierto que eso es tremendamente auténtico, ¿cómo te ha ido con la doble moral de tu propio país? Fue más directo que yo. No he tenido ningún problema, en verdad. Pero tal vez eso se debe a que gran parte de mi arte se ha desarrollado más fuera de aquí que aquí mismo. Entonces tampoco estoy dentro del sistema. No estoy dentro del circuito artístico aquí hasta cierto punto. Por el mismo hecho de que cuando he trabajado proyectos aquí en República Dominicana sobre todo, lo he trabajado con la Embajada de Francia, la Embajada de Canadá. He trabajado con instituciones del exterior que trabajan aquí y esas instituciones me han conectado con instituciones de acá. Como el proyecto que hice con la Embajada de Canadá, Camino en Tiempos de Mujer, que se presentó en casi todas las provincias del país y que estuvo conectado con instituciones locales del arte, ya no por mi parte, sino por parte de la Embajada de Canadá. Y ya cuando algo como dicen el complejo de Guacanagarix, Sí. cuando algo viene de fuera, Sí. hay otra percepción. Sí. Y con lo mismo con la Embajada de Francia he trabajado muchísimos proyectos y también ya partiendo de aquí y partiendo, por ejemplo, Afropunk, que me invita a París por primera vez en el 2015, ya una vez yo estoy en París, la Embajada Dominicana ve que un dominicano haciendo arte en París, entramos en conexión y ya eso me permite generar otros proyectos allá en París también, y así se van generando las conexiones. Pero por ejemplo ya lo que es el circuito neto de arte aquí, como que las galerías, etcétera, lo otro, digamos que yo no he tenido mucho contacto con ese circuito. Pero Pero es lo que te digo, es el lo que te anillo. digo, David. De repente se conoce más a Zeus, a Quetzalcóatl, a Monra y Yocajú, Baguá, Madrocotí. Aquí la gente no sabe quién era. No, Es lo bueno, mismo. la gente no sabe generalmente. La gente no sabe generalmente por el hecho de que no hay una educación sobre esos temas. No se habla, no se expresa, y también ahí la culpa no solamente se le va a poner al Estado. No. Nosotros los creadores también somos culpables de eso mismo, porque yo veo que la mayoría de los creadores acá y los creadores de cómics, de libros ilustrados, de esto, lo otro, a veces se enfocan demasiado simplemente en lo exterior, en explorar cosas que no son ni siquiera de aquí, y no hay una exploración a nuestra cultura de manera directa. Son pocos los creadores que están explorando nuestra cultura a través de su arte. Que también esa es una cosa. Algo que igualmente yo aprendí de creadores en el exterior, y una de las cosas que más me hizo pensar, a veces la mejor forma de ser universal es siendo local, porque tu localidad hace que el mundo vea cómo se conectan todas las cosas, cómo al final todo es lo mismo. Simplemente son diferentes puntos de vista desde un rincón diferente del planeta. Y, por ejemplo, visitando, yo creo que Francia me cambió mucho en esa parte. El hecho de reconocer mi cultura en el exterior fue una de las cosas que me ayudó igual a centrarme. Digamos que, claro, yo venía desde niño con curiosidades por el hecho del mismo sur,
y el hecho de desde niño escuchar todas estas historias, mi padre contando mi historia, mis abuelos, etcétera, que eran cosas que ya venían jugando en mi subconsciente, y también el Cuentacuentos, que fue una de mis series favoritas de niños, cómo exploraba la mitología universal a través del cuentacuentos, es una de las cosas que incluso me llevó a hacer mi tesis de grado en mitología, por el hecho de que yo estaba, bueno, yo estudié publicidad, mención diseño, pero yo estaba, ¿cómo rayo yo hago una tesis en mitología si yo lo que estudié fue diseño? Mi tesis tenía un tema más largo que el carajo. Porque era para yo poder llegarle y presentarle al profesor, porque yo dije, bueno, yo me quiero graduar de esta vaina, pero yo no estoy interesado en hacer diseño. Déjame ver cómo yo hago una tesis de antropología, por así decirlo. Entonces, eso fue como que explorar cómo insertar cómics dentro de los periódicos y trabajar publicidad, etcétera, etcétera, lo otro. Así que mi tesis tiene como 4 apartados diferentes, por el hecho de que al final yo quería ver cómo hacer cómics de mitología para insertar en los periódicos de esto y esto, lo otro y aquello, bla, bla, bla. Mira que en mi mundo rosado yo imaginaba que era mención ilustración, que tú habías estudiado allá. No. Lo que pasa es que yo no sabía que estaba la mención ilustración. Y cuando entré... Fuiste engañado. No, Fuiste engañado. Sí, cuando entré, porque también aquí a veces no te muestran lo que hay. Cuando yo entré, que digo, bueno, mención, lo que hay es diseño, ok, esto tiene dibujo. Yo lo que quería algo con dibujo. Y me apunté ahí. En el primer semestre yo me doy cuenta que... Perdón, Edison, y la mayoría que dice, esta no tiene matemática, esa es la mía. No. Yo era, no sé ya si ahora sería, pero yo era muy bueno en matemática, incluso yo llegué a participar en olimpiadas de matemática y todo. O sea, que por lo menos en esa parte de que no tenía... No tenía eso. problema cuando decía, en ese entero te caben 3 veces la cabecita de la botella, eso tú... No, al contrario. Estamos tirando puya, muchachos. Es tirando puya que estamos. Al contrario, había una anécdota que a mí me da risa siempre, porque mi hermana mayor estudió física especializada en nanotecnología y yo Hola, Erika. yo estudié entonces publicidad, pero sin embargo cuando estábamos en la secundaria ella dibujaba mejor que yo y yo estaba más enfocado en las ciencias que ella. Entonces a mí me encantaba la física y las matemáticas. Y yo mismo estuve en un momento pensando, como amante de la literatura de ciencia ficción, pensando, wow, tal vez me gustaría estudiar ciencia con el objetivo de crear ciencia ficción, sobre todo. Pero al final me decanté por el diseño, que para mí fue una pérdida de tiempo. Eddie, una pregunta que iba Al menos hice grandes amigos en todo el proceso. iba de manera paralela con la que hizo Vladimir. Tú sabes que estamos en una época de seres humanos sensibles, ultra mega sensoriales. Caímos allá otra vez. Tengo que preguntarle, porque quizás ha tenido episodios o experiencias al respecto. Y han aparecido personas ofendidas, quizá por lo que tú estás expresando, y te lo han expresado de manera directa. No. Mira qué bonito. Por lo menos tengo la suerte de que, como decía Joss, un escritor de ciencia ficción cubana, que él dice, mierda, pero en verdad que tú eres el negro más dulce del Caribe. Y me dice él de que no, tú tienes la suerte de que tu misma presencia y tu forma de hablar se hace que la gente lo tome más suave. Y yo digo, bueno, qué suerte por eso. Porque en verdad, ya en particular, yo con todo lo que hago, digamos que el que habla mal de mí se queda callado o lo habla a mis espaldas. Porque sí,
me han enviado algunas cosas. Así que me han dicho, mira esto. Y yo, mira, qué chulo. Publicidad. Entonces, yo en lo particular, yo me centro en crear. Al que le duela, que se aguante. Es como que es algo que yo no controlo. Y claro, yo entiendo que estamos en una época súper sensible que es complejo. Y también ahí digamos que lo visual tiene una ventaja, que a veces es como... Lo visual se presta a múltiples... ¿Cómo decirlo? Se presta a múltiples interpretaciones. Okay. Y digamos que también entrando dentro del espacio mitológico, hay muchas de las creaciones que tú tienes que tener un conocimiento previo a veces para entenderlas. Y digamos que hasta cierto punto eso hace un poquito más fácil que no haya una crítica tan fuerte y tan directa, porque hay muchas de las visuales que yo trabajo que a veces la gente simplemente no la entiende y la ve como que, ay, qué bonita. Okay. Entonces también eso le brinda un espacio a entrar de una manera más suave. Que tú vas entrando a un tema de una manera un poquito más suave, la gente va como que, me gusta. Y cuando la gente ya está adentro, que entiende por completo lo que es, ya tiene una conexión que es más sutil. Que tú no le estás dando un golpe de manera tan directa, sino que tú le estás poniendo mediante una estética bien agradable un tema que a veces puede ser un poco complejo, pero ya una vez está dentro puede entender con más facilidad. Sí, hay muchas cosas que explicar ahí, pero no lo vamos a hacer, porque total. No. Y también tenemos un capítulo donde hablamos de la simbología, y de la interpretación. Y ahí iba a, seguir quizás con el tema controvertido. Voy a tratar de ser lo más plano, llano posible con Edison Starr, porque realmente antes de empezar a grabar empezamos a hablar de un tema y Mario continuó con el tema. Porque lamentablemente tenemos que caer en eso. En la primera temporada, en el inicio de la segunda temporada de este podcast, nosotros empezamos a hablar de las ideologías. Y por supuesto, todo esto que tú exploras, que yo en un momento llegué a explorar también sobre la mitología taína, tú lo has enriquecido junto con la mitología negroide, el vudú, el africanismo, todo eso que se sincretizó en una forma cultural única, porque realmente tenemos una forma única de ser que realmente la hemos apartado, pero son parte de una ideología, una idiosincrasia o una cultura que existió y que gente como tú la está trayendo otra vez a la vida con la iconografía que trabajas y con tu expresión artística también, porque haces más cosas que también pintar. Pero en esta época, además del nivel de sensibilidad, siento que hay un choque de ideologías muchísimo más fuerte. Y estamos hablando no solamente de los ofendidos, sino del fenómeno de la diversidad, que, te lo voy a ser sincero, para mí, en este país, eso no existe tal cual como nos lo pintan. Porque entiendo que en Estados Unidos hay y que tú has visitado Canadá, o incluso en Francia, eso no existe tan así como nos lo pintan en Norteamérica, es lo que yo entiendo. Quisiera ver tu parecer de cómo tú lo has visto o cómo tú percibes esa lucha, porque tú dijiste una frase y por eso metí ese tema. Yo soy el negrito más dulce. O sea, decirte negrito en Estados Unidos sería ofensivo. Aquí no. Tú lo puedes decir. Entonces, precisamente, ¿cómo tú ves eso? Porque estamos hablando incluso de los guiones de películas, de cómo te forzan o cómo se esforzan para dar ese sentir, digamos, de sentirse, no, somos buenos, lo estamos haciendo. ¿Cómo tú ves esa parte de el negro, blanco, rubio, etcétera, etcétera, dentro del arte, dentro de la producción artística actual?
¡Qué pregunta! Claro. Tenía que ponerlo. Claro. Lo maquillé demasiado, pero lo dije. Sí. Lo primero es el lenguaje. Porque estamos hablando acá, cuando yo digo igualmente soy el negrito más dulce del Caribe, en palabras de Josh, está la connotación que nosotros le damos como desde el español y cómo nosotros nos comunicamos entre nosotros mismos. La historia de Estados Unidos es una historia completamente diferente a como nosotros la vivimos. Entonces, esa palabra en Estados Unidos tiene otra connotación, que es una connotación completamente diferente a como la tiene acá en República Dominicana. Entonces, claro que ya la historia de esa palabra tiene una visión completamente diferente. Por eso es que la traducción siempre es un tema muy complejo, por el hecho de que tú tienes que traducir ideas, no palabras puntuales. Entonces, a la hora, donde yo veo un grave problema a veces es cuando se traduce de manera literal una palabra y no se traduce conceptualmente lo que engloba esa palabra, lo que engloba todo el sentido que tiene eso. Entonces, ahí sí se generan problemas porque partiendo, por ejemplo, una de las mismas cosas que yo mismo he estado tratando de hacer con el concepto greña punk, que está inspirado en la idea del afropunk y el afrofuturismo, es traer a nuestro sentido desde el español con la palabra greña, que greña puede tener dos connotaciones, puede tener una connotación negativa y una connotación positiva. Es como no es lo mismo tú decir me gustan tus greñas a peínate esa maldita greña. Exacto. Entonces, son dos cosas que depende cómo tú usas la greña. Y al final yo mismo exploro la palabra greña dentro de eso porque yo quiero contarte la historia de nuestra afrodescendencia, de nuestra mezcla cultural a través del español, que es el lenguaje que nosotros hemos heredado al ser parte de la colonia española y parte de lo que expresa nuestro sincretismo. La greña tiene la ñ, que es una letra que solo está en el lenguaje español. Entonces, ahí viene el punto de que yo mismo no uso afro para hablar de todo eso, aún la palabra afro siendo más popular, sino que yo me voy por la connotación de greña, porque yo siento que expresa todo, que expresa de manera directa nuestro lenguaje. Y en nuestro lenguaje hay un sinnúmero de cosas que expresan nuestras ideas. Porque el lenguaje, por ejemplo, ahí podemos ver la diferencia entre el inglés y el español, la cantidad de palabras que tiene el inglés a comparación de las pocas palabras que tiene el español. Que es una de las cosas por las cuales muchos dicen que el español a veces es más rico para construcciones poéticas, por el hecho de que tiene menos palabras y eso nos obliga a jugar más con la composición de las palabras. Y el lenguaje, partiendo de lo que tú dices, o sea, yo considero que hay que ver mucho en la traducción y claro, ver las sensibilidades, ver la historia de las palabras, cómo se han usado, qué significan dentro de un contexto X para saber cómo utilizarlas. Porque, por ejemplo, partiendo de la historia del negro en Estados Unidos, hay palabras que si tú la usas, claro que pueden ser ofensivas porque tocan un espacio histórico, social, por el que estuvo sumergido el negro en Estados Unidos. Ahora, tocar el negrito del Caribe aquí no tiene la misma connotación que tiene el negro en Estados Unidos. Y claro está, todo depende cómo tú la uses, como el ejemplo que ponía de la greña. Es diferente cómo tú la vas a usar, la connotación, la fuerza que tú le des a esa palabra.
Y sí, entiendo que vivimos en un mundo sensible y que busca a través del lenguaje cambiar y arreglar las cosas. Y es súper entendible porque el lenguaje es una de las armas más poderosas. La palabra, desde el mismo sentido bíblico, cuando Dios dice hágase la luz, la palabra crea. Y si tenemos un control de la palabra, podemos tener un control absoluto del ser humano. Entonces, por eso se ve que se usa mucho la fuerza en que se usen términos específicos para muchas cosas, para así tratar de englobar y tener un control de cómo se comunica todo. Entonces, es como que ver. Nosotros discutimos aquí una vez acerca de Colón, de cómo se trata de incluso denostar el hecho histórico, no a Colón como persona, sino el hecho histórico. Y tuvimos que decir aquí unos señores, suelten a Colón ya. No. Claro. No, que ese otro tema, por ejemplo, ya partiendo de... Yo mismo exploro el sincretismo de nuestras culturas. Y yo considero que nosotros como dominicanos somos una vaina nueva. Es como que yo no soy español. Es como dice Richie Oriach. Sí. Es que somos viralata. Sí. Por culpa de Colón. Entonces, yo no soy español, yo no soy africano, yo no soy indígena. Son cosas que yo tengo que verla desde mi realidad puntual ahora, mi realidad genética, esa mezcla que nosotros tenemos, nuestra realidad cultural, que nosotros andamos por todo el país, nos vamos a encontrar con comidas típicas que vienen desde lo indígena, que vienen desde lo africano y que vienen desde lo español. Entonces, que es algo que igual yo exploro en el mismo Greña Punk. Hay una de las series, el proyecto yo lo estuve presentando en Chicago, en Connect Gallery, y se estará presentando aquí, todavía no tengo fechas, y en otros lados, pero una de las partes, la exposición está dividida en 3 etapas diferentes, y una de las etapas es la etapa cósmica, y en esa etapa cósmica yo lo que exploro es la recreación del mundo. ¿Cómo hubiese sido creado el mundo si en el principio hubiesen estado mezcladas las ideas del cristianismo, del indigenismo y de lo africano? Imagínate que todo eso, esas ideas estén mezcladas desde el origen, que ese sea nuestro pensamiento base, ¿cómo hubiese sido expresado la creación del mundo a partir de eso? Entonces, eso es una de las partes que yo exploro dentro de esa exposición, por el hecho de que al final lo que yo quiero explorar con eso es que eso es lo que nosotros somos. Y eso es sobrio cuando tú piensas en esos mundos, es sobrio. Sí. Embriagado de ideas. Bueno, espíritu. ¡El diablo! Hasta la punta del pelo de la greña. Bueno, completamente sobrio. A mí en verdad no me gustan mucho las drogas ni nada. Igual que tampoco. A ninguno. No. No, por el hecho de que yo siempre Ay, considero... no te lo cojas tan literal. Yo siempre he considerado que la mejor forma de crear es estar completamente consciente y explorar de manera consciente la historia de este mundo. Por ejemplo, a mí me encanta, y una de las cosas que yo siempre recomiendo a todo creador es que debe ser un buen lector, un buen viajero, un buen conversador. Es como, al final, las historias que tú quieras contar están contenidas en muchas cosas que tú tienes que explorar. Entonces, yo a un buen dibujante le recomiendo: ¿tú quieres trabajar sobre República Dominicana? Ponte a andar a los 4 rincones del país. Habla con gente, lee, busca información que te ayude a tener un mejor contenido mental, a tener una mejor información para tú saber cómo puedes contar mejor la historia que quieres contar. Que a veces existe el problema de que no se busca información.
precisamente. O se busca información de fuente Wikipedia. que son opiniones quizás no muy acertadas. Entonces quizás buscar varias opiniones para tú poder crear tu propio criterio. No, mira y que- poder entonces opinar cosas, ¿no? Que Decir por un cosas. comentario en relajo caímos a un punto que nosotros hemos dicho mucho. Yo soy de los que opinan y hay muchos nuevos creativos que piensan que es una musa que le va a bajar del cielo. Yo no y creo- yo no creo en musa. eso. La Y musa tú has dicho divina. cuál es la musa que inspira para esas cosas. Que lo de la droga fue crear un relajo. Pero es la lectura, la investigación, claro. ver cosas, explorar. Tuve un compañero, amigo, no sé bien qué es, porque se mezclan mucho como las áreas en nuestra carrera, que decía, bueno, Combes, que también compañero de nosotros, ¿no? Joel Combes, que él dice, o decía que me parece muy acertado, que lo único que hay que estar es despierto. Porque Claro. muchas veces lo mismo que tú ves que puede interpretar como una musa, lo vio otra gente y ni se enteró, ni le puso atención. Pero si tú estás despierto, si tú estás presente en el momento, en las cosas que te están pasando en ese momento, pues tú dices, bueno, pero mira, aquí ha surgido una idea. A mí me ha surgido una idea de un post a las 5 de la mañana, de que, pero mira, y he escrito, bueno, yo no soy escritor, pero a veces uno escribe corticos y cosas, y tengo un corto que no lo hemos empezado a trabajar, pero está ahí, en carpeta. No, que salió de un post, de una noticia. Decía tal o cual cosa, dije, concho, es una... Y el resultado final no tiene nada que ver con la noticia. O sea, Sí, pero hay veces que está cuando tú recopilas información y cuando tú andas sobre diferentes cosas, sobre tu cotidianidad, sobre las conversaciones con la gente, sobre películas que tú ves, sobre libros que lees, sobre diferentes cosas, esas son cosas que se te van quedando en tu inconsciente. Y son cosas que de una manera u otra tú vas trabajando, porque de repente tú dices, wow, yo quiero hacer un cortometraje. Ya tú materializaste eso y tu mente de manera inconsciente está trabajando en ese cortometraje y está capturando diferentes cosas y de repente a ti te llega la idea y tú piensas que fue wow, me llegó la musa. No, ya tu mente tiene rato que tú le diste de comer, que tú le diste información y tú le estás dando información constantemente porque ya tú estás con tu mente, yo quiero hacer esto. Tu mente sabe que tú quieres hacer eso. Y tu mente está ahí con toda la información recopilando datos. Cuando tú estás como que, wow, ya sí, ya yo sé lo que yo quiero hacer. Pero ya tú has estado trabajando. Por eso es que, por ejemplo, yo siempre leo un montón de cosas sin el objetivo de trabajar en algo en específico. Hay cosas que yo las leo por mi disfrute. Y hay algo que a mí siempre me ha encantado, como decía Jorge Luis Borges, si tú estás leyendo algo y no lo disfrutas, déjalo. O sea, también tú tienes que encontrar cosas que te den placer, que tú lo disfrutes y que tú lo hagas porque tú lo quieres hacer. Luego, en el proceso de creación, cuando tú te sientes a crear, todas esas cosas que tú has disfrutado su contenido estarán como parte de tu experiencia vivida y esas experiencias se van a denotar en lo que tú estés creando. Entonces eso es algo súper importante, y tener buenas referencias en todos los sentidos te ayuda a tener una mejor creación artística. Okay. sí, Dale. antes, porque es que no quiero que se vaya, nos vayamos a quedar sin tiempo y no escuchar, porque hemos escuchado mucho de ti, ¿no? De tu proceso, de lo que tú piensas, de tus ideales, de dónde salen las ideas y demás. Pero también creo que sería importante entender un poquito de tu recorrido, ¿no? Mira, yo empecé haciendo esto, hice tal o cual cosa, que aunque desde el inicio has estado trabajando concentrado ¿no? en las mismas ideas, en los mismos conceptos, pero el medio nunca fue el mismo. Una vez hiciste cómic, otra vez hiciste street art, bueno,
has actuado también, has sido modelo de fotografía, pintura, entre todas esas cosas. ¿Por qué no nos habla un poquito de tu trayectoria y de los proyectos que marcaron alguna parte importante de ese proceso? Y así también quienes nos ven podrían buscar más información de tu obra y conocerte un poquito mejor. Y también de cómo llegamos a 1, 2, 3 creaciones que tenemos ahí de su autoría. Ya le dio sueño, Mario. No, me quedé, era como que tenía que toser, entonces no tosí, me quedé. Pero esa voz suena como fina. Como que yo te digo que te voy a dar un tiro y tú no sabes si es de verdad o es relajando. Te voy a quemar la materia. Bueno, entonces yo como decía el señor del plátano por acá, yo soy oriundo de Barahona, pero en sí soy una mezcla como de todo el sur, porque mi mamá es de Neiva, mi papá de San Juan, mi abuelo de Elías Piña. Entonces como que tengo un recorrido del sur. Del sur, porque tengo que decirlo con R, arrastrado así. Entonces, eso es una parte importante para mí por el hecho de que vengo influenciado de los mitos y las leyendas como parte de mi niñez. De cuando la luz se iba y uno se sentaba a contar historias, etcétera. La ciguapa, el bacá y todo eso salía siempre a flote. Y ya cuando, digamos que desde que estaba en la secundaria, impulsado por el colegio católico donde estudié, siempre estuve trabajando con niños. Y recuerdo que estando en tercero de bachillerato, ya mi hermana, mi familia, nosotros hacíamos actividades educativas para los niños del barrio siempre. Y años más tarde decidimos crear una fundación para trabajar sobre todo enfocado en las ciencias y las artes que se llama Fundación Trúcano, que era algo que estando aquí mismo cuando empecé la universidad siempre lo hacíamos como que en enero de cada año hacíamos una que otra actividad para compartir con los niños, etcétera, que es algo, digamos, que de manera constante siempre trabajaba en el ámbito ya de las artes y las ciencias, mezclando cosas que me gustan con mi familia y amistades que también me ayudaron en ese proceso. Cuando llego a Santo Domingo, que digamos desde la secundaria también estaba con uno de mis mejores amigos, Wellington Nomo, que nosotros íbamos a la secundaria a dibujar y nosotros durante tercero y cuarto de bachillerato hicimos un cómic juntos que se llamó Adviems, y llegamos a Santo Domingo con la idea de hacer cómics. Ese era como nuestro objetivo. Nosotros llegamos y para el primer semestre ya estábamos haciendo la MCD, Manga y Cómics en Dominicana, que fue una exposición de cómics que hicimos en la UAS. Limpiamos el salón de exposiciones, que estaba todo un desastre, de la Facultad de Artes. Y ahí hicimos Manga y Cómics en Dominicana, de la cual hicimos 5 ediciones. Fueron 5 años consecutivos. Digamos que el tiempo que estuve en la UAS me mantuve haciendo esa exposición junto a varios amigos. Y de ahí nació One Group. One Group fue el primer nombre que le pusimos a Moro Studio. Porque no sabíamos qué nombre le íbamos a poner. Y le pusimos One Group, después le pusimos Collage. Pero ahí no estábamos en asuntos legales ni nada por el estilo. Cuando fuimos ya a legalizar el nombre, legalizamos como Moro Studio. Y digamos, Moro Studio viene de esa idea que traíamos Wellington y yo desde Barahona, que era como que queremos crear cómics. Nosotros lo que queremos hacer es dibujar cómics. Y también que eso nos trajo varios problemas con algunos profesores de la UAS, porque era como que... Qué raro. Porque era como que, no, esto es lo que quieren estar dibujando cómics. Porque tú sabes que el cómics siempre ha sido visto como un arte para carajitos, como un arte menor. Sí. A veces aquí. Porque ya en experiencias futuras, por ejemplo... Cuando yo fui al festival del cómics en Angoulême, festival de la bande dessinée, yo me sentí por primera vez como que, wow, esto es un arte que tiene un respeto del carajo. O sea, ve cómo es el acercamiento del cómics en Francia. Es una cosa que yo me sentí súper orgulloso de ser un artista de cómics.
Y entonces aquí en Santo Domingo creamos Moro Studio, hicimos el pabellón de cómics de la Feria del Libro, un pabellón que ganó un premio por visitas, etcétera, lo otro. Después de eso seguí trabajando con otros proyectos, comencé a hacer street art, comencé a pintar paredes por todos lados. Y digamos que ahí está la parte principal de mi comienzo, Moro Studio, etcétera, que eso fue antes del 2015. Para el 2015 ya, que es donde cambia, digamos, la visión de mi arte ya de manera más puntual. Bueno, digamos 2012, cuando muere Moebius, que es uno de mis artistas favoritos franceses. Yo hice un proyecto junto a Marcus Edgy-Cargot y Wellington Nomo con la Alianza Francesa de Santo Domingo, que fue un homenaje a Moebius, y nosotros decidimos durante un año explorar la obra de Moebius. Explorar la obra de Moebius para mí fue una cosa que cambió mucho mi arte, porque me hizo ver otras perspectivas y otras visiones, como uno no se sienta a explorar la obra de otro artista por un año y a dibujar inspirado por ese artista. Y eso fue algo que a mí me ayudó mucho, porque ver cómo él veía y cómo él creaba su mundo y tratar de tomar esos detalles para crear mi mundo, fue algo que me ayudó bastante. Y luego entonces 2015, que es el primer año que a mí me invitan a un evento fuera del país, porque como decíamos, yo viniendo del sur, no vengo de una familia de dinero ni nada por el estilo. Yo nunca había viajado del país, había salido del país. Y para el 2015 me invitan a Afropunk París, sobre todo por el trabajo que yo estaba comenzando a hacer en el muralismo, que estaba trabajando mucho ese concepto del greña punk, de nuestra africanidad, etcétera, pero vista mezclada desde nosotros, que es diferente a lo afro en Estados Unidos, porque tenemos un sincretismo diferente. Y desde Afropunk me invitan a París. Allá tengo la oportunidad de pintar en vivo y encontrarme con cantantes que me habían gustado desde tiempo, como Lenny Kravitz. Encontrarme, o sea, para mí eso fue como que, esto es en serio. Como que esa era la primera vez que salía del país, y fue un festival súper gigante, que es uno de los festivales más grandes de la cultura afrodescendiente en el mundo. Se celebra en diferentes países. Y me invitaron a la edición en Francia, siendo Francia uno de los países que a mí siempre más me han encantado, como amante de la cultura francesa. Y digamos que ese evento fue lo que me abrió la puerta a que me invitaran de otros eventos. A partir de ese evento, ahí mismo en Francia, me invitaron a la Semana Dominicana en Montpellier. Me invitaron a la Semana de la República Dominicana, la Semana de Latinoamérica y el Caribe, representando a la Embajada de República Dominicana en Francia. Me invitaron a Penar BD, que es un festival de cómics. También me siguieron invitando a diferentes actividades allá en Francia, como ya estaban viendo mi trabajo y ver un artista caribeño con una identidad caribeña, porque esa es otra de las cosas, como la identidad de tu arte, porque al final una gente fuera de aquí no quiere ver que tú estés haciendo lo mismo que ellos están haciendo allá. Es como que quiere ver cómo tú percibes el mundo desde acá. Y si te van a invitar a un proyecto internacional, una de las cosas que te ayuda bastante es ver como cuál es tu percepción del mundo desde tu isla, desde el Caribe. Y para mí estar explorando como que mis visiones del mundo y del Caribe, creo que fue una de las cosas que más conectó en que me comenzaran a invitar a diferentes proyectos internacionales. De ahí tuve la oportunidad de que mi arte se presente en, bueno, Francia, como decía, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Cuba, Puerto Rico. En Puerto Rico participé del Congreso de Ciencia Ficción y Fantasía del Caribe, con invitados de Cuba, República Dominicana,
Y bueno, el Congreso se estará celebrando nueva vez el próximo año, tanto en Puerto Rico como en Dominicana. Eso es un pequeño spoiler. También porque mi arte no solamente, como tú decías, explora lo visual. Trabajo mucho el cómics, trabajo el muralismo, trabajo la escultura, animación. He experimentado con actuación para videoclips, para una película también. He trabajado con mapping y proyecciones. Bueno, el último proyecto que hice en Estados Unidos fue un mega proyecto que es uno de mis proyectos favoritos. He hecho 2 ediciones. El primero lo hice en el 2020 durante la pandemia, que fue una locura crear un evento multimedia y segmentarlo para que la gente pueda ir y ver el espacio. Fue en el exterior y que cada quien pueda ver el proyecto desde diferentes espacios, guardando las distancias. Fue Alma, a Psychedelic Awakening, un despertar psicodélico, que era la búsqueda de experienciar la humanidad a través del arte y todas las cosas que estábamos viviendo en ese proceso. Y con eso es como... Con ese proyecto gané un premio de innovación en las artes en la ciudad de Rockford, en Illinois. Y este proyecto me tocó sobre todo como dirigirlo, pintar el mural, plasmar lo que era mi visión y tener varias personas trabajando conmigo, desde bailarinas, músicos, etcétera. Que lo mismo es con Somnium, The Book of Dreams and Nightmares. Somnium, el libro de los sueños y las pesadillas, que fue un proyecto que se hizo este año. Lo desarrollé, creado y dirigido por este servidor. Y junto a Emily Clonicky, nosotros trabajamos todo el proyecto. Y ahí el proyecto incluye unos 15 artistas de diferentes áreas que trabajaron conmigo para hacer un espectáculo de 40 minutos que explore los sueños y las pesadillas a través de muralismo, instalación, danza, flow art, fuego, circo, cine, animación. El mural aparte estaba como mapeado y proyectado, que todo estaba interactuando con el mural, diferentes proyecciones, diferentes animaciones. Aparte, con eso mismo desarrollamos un taller que se impartió. Hubieron 14 niños que trabajaron con nosotros durante todo el proceso del proyecto, y que también de ese proyecto se publicó un libro, uno de los libros que está acá, que explora parte del desarrollo del proyecto y explora la escritura también. Diferentes invitados de diferentes países participaron en el libro también y participaron del proyecto. Entonces, digamos que he estado explorando muchas áreas del arte, y como me gusta el arte en todos los sentidos como un medio de comunicación, porque al final para mí lo más importante son las ideas, y en esas ideas entra el proyecto Mentes Extremófilas, que mi casa editorial es un proyecto creado junto al escritor Odilius Black, como nos decimos siempre, mi cómplice en el crimen de imaginar. Entonces, la idea principal de Mentes Extremófilas son mentes que se adaptan a las condiciones más extremas de la imaginación. Y nuestro objetivo es, a través de propuestas extremófilas, como su nombre lo dice, es experienciar el mundo y crear nuevas visiones desde la fantasía, la ciencia ficción, el ocultismo, la espiritualidad, lo mágico religioso, lo real maravilloso, y elementos como esos, explorar nuestra realidad. Entonces es como ahí se van generando multitud de proyectos que se transcriben dentro del cine, dentro de la animación, dentro del cómics, dentro de la literatura. O sea que no veo una disciplina artística como un límite, sino que me gusta explorar todas las disciplinas artísticas, y es algo que pienso seguir haciendo como espacio de exploración. Seguir mezclando
infinidad de disciplinas artísticas y Somnium, The Books of Dreams and Nightmares, es un proyecto que lo estaremos realizando de nuevo el próximo año, explorando nuevas visiones, explorando otros temas. Se estará desarrollando en Estados Unidos. En el proyecto, la mayoría de los artistas que trabajaron conmigo eran de Estados Unidos, pero tuve algunos artistas dominicanos. También como Dilius Black trabajó en el proyecto, Raymond Jaques, que trabajó la música y la voz en el proyecto. O sea que un sinnúmero también trabajaron conmigo en el proyecto. Alice, Bill, Gretchen, etc. Un total como de 15 artistas que estuvieron de manera ahí directa trabajando conmigo con todo. Y también otra de las cosas que me interesa es eso, seguir explorando todos los medios artísticos. Para mí el arte simplemente es un canal por el que yo puedo expresar todas mis ideas. Y puede ser dibujo, puede ser pintura, literatura, puede ser cualquier cosa. ¡Wow! Después que decir, poder. No creo que haya que preguntar nada. Nada. Eso fue intenso. Eso fue intenso. Fue intenso. Nada. Eddie. Güey. Es que quedamos turulecos. Ahora sí pueden hacer con toda la tickets, información, Ya. ¿Qué preguntamos? Ahora ya lo dijo todo. Bueno, ya básicamente lo que quedaría es ¿qué consejo puntual tú le darías a estas generaciones que vienen desarrollándose y quizás tengan las mismas inquietudes que tú tenías en tus inicios? Diría una frase clásica de Toy Story que siempre me ha gustado y es hasta el infinito y más allá. Al infinito y más allá. Eso es lo que debieron poner ahí. Porque para mí no existen límites. Nuestros límites son nuestros pensamientos. Entonces, todas las cosas que el ser humano es capaz de imaginar, es capaz de crear. Yo creo que simplemente investiguen, nútranse, busquen información. La mejor forma de crear es conociendo. Si no conocemos nada, no seremos capaces de crear nada. Porque nuestra memoria es un conjunto de ideas, pensamientos, vivencias que nos ayudan a poder crear y reflejar. Si lo que tenemos es basura en nuestra mente, asimismo crearemos basura. Pero también, claro, hay un público basura. Así que... Yo no creo que haya que decir No hay nada. que decirlo. No hay que Así que preguntárselo ya. Yo no creo que haya que decir. Ay. Edison. Ha sido un placer, en verdad. Escuchar sus palabras. Yo le iba a preguntar de TikTok, pero ya lo di. No, ya, tranquilo. Señores, síguenos. ¿En dónde que nos siguen, Warner? Primero, Patreon, necesitamos Patreon. Estamos en Síganos Patreon. en Instagram, síganos en Twitter, nuestra comunidad en Discord. ¿A dónde más? Tenemos TikTok. Tenemos TikTok, sí, contenido no basura. Bueno, pero igual, cabe paréntesis. El contenido basura es necesario para muchas cosas también. Claro. Esto fue Multimedia Pop desde Spacecast. Señores, cuídense mucho. Recuerda seguirnos en el Instagram Multimedia Pop. y en nuestra página web. Multimediapop.com. Muy dura, gracias. No.